Estamos con el licenciado Enrique Vega Ayala, cronista de la ciudad, para hablar sobre la Casa del Marino, este edificio que ha sido tan polémico. Enrique, ¿qué nos puedes decir de la Casa del Marino? ¿Funcionó alguna vez? ¿Sirvió de algo? Sí, fue construido y usado profeso para la habilitación de espacios de descanso para los marinos de la Marina Mercante que llegaban a Mazatlán y solicitaban hospedaje. Durante un buen tiempo funcionó, con altas y bajas, pero sí, efectivamente, funcionó por un tiempo. Fue, digamos, un hotel especializado, construido en los tiempos de la guerra. Yo creo que fue pensado en tiempos de guerra como buena parte de algunas construcciones, como el Hospital Civil, por ejemplo, que antiguamente estaba aquí por la calle Zaragoza, pero fue construido después, al término de la guerra, para la Marina Mercante. Cuando la Marina tenía una importancia Cuando Mazatlán grande. empezó a cobrar importancia a partir de los 50, una vez que se abrió el primer muelle en la zona del estero del Astillero, ahí fue cuando empezó a cobrar importancia la presencia de la Casa del Marino. ¿Tiene algún valor histórico la casa? ¿Algo pasó ahí? ¿Algo recuerda? ¿Algo tiene que merezca ser preservado? Bueno, históricamente pues tiene ese pasado, el ser resultado de un convenio internacional que México firmó y que de alguna manera puso en operación en distintos puertos del país, pero además tiene al parecer una especie de valor cultural, artístico, porque en algunos libros de arquitectura se habla de este edificio como un edificio que en su tiempo trató de fusionar formas arquitectónicas californianas con la arquitectura que se conoce como mexicana. Entonces hay ahí una fusión que en algún momento se resaltó, lo mismo que se hacía también en el caso del Hospital Civil antiguo, que ya fue derrumbado, en el que se resaltaba el hecho de que estaba diseñada su ventilación para garantizar que no se necesitara refrigeración o ventilación artificial en las áreas públicas. Ahí también había ese detalle. Yo recuerdo en algún libro de arquitectura de por allá de los 50, 60, en donde se hablaba de esas características de estos dos edificios mazatlecos. Es una situación extraña. Mazatlán ha cuidado siempre que los edificios no interfieran con la vista del malecón, de la playa. ¿Por qué esta excepción? ¿Qué considerarían los promotores, los constructores? Bueno, hay varias excepciones, pero esta en particular, como fue una decisión del gobierno federal, pocas veces se puede impedir desde los poderes locales o desde la fuerza de la sociedad que se realicen este tipo de construcciones o este tipo de decisiones, porque vienen de la federación y están en propiedad de la federación. Originalmente el predio era de la Secretaría de Guerra, después pasó a manos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de tal suerte que prácticamente ellos ponían y disponían y fue como resultó. Además, tratándose de una estrategia que estaba muy ligada originalmente a la incorporación de México a la Segunda Guerra Mundial, particularmente a la Guerra del Pacífico, pues no podía tener una respuesta contraria de parte de la sociedad ni de las autoridades locales. Curiosamente, otra de las excepciones es el Centro de Telecomunicaciones, también de la SCT. El Centro de Telecomunicaciones y algunas otras concesiones, o la propia Escuela de Ciencias del Mar. Ciencias del Mar o el Valentinos, que son los... Ahora, ¿por qué es polémica la Casa del Marino? ¿Porque tapa la vista del fuerte 31 de marzo? Bueno, se llamaba 21 de marzo por un olvido ahí de algún ayuntamiento, pero oficialmente era y es todavía 31 de marzo, ya se rescató el nombre. Y es precisamente ese asunto la polémica, porque como la batalla contra la Cordelier ha resultado ser históricamente el hecho más relevante en términos bélicos en el que Mazatlán ha participado, porque la batalla más cruenta, que fue la de 1914, la toma de Mazatlán en plena revolución, ese no entra en el caso porque era una guerra fratricida. En cambio, esta es una defensa del puerto de la República frente a una intervención extranjera, particularmente la francesa. Era en apoyo a Maximiliano y Carlota, de tal suerte que eso hace que para los mazatlecos resulte tan rimbombante, apreciable, ¿no? Y apreciable el hecho histórico. Y
teniendo encima el 150 aniversario de aquella batalla del 26 al 31 de marzo, pues se ha planteado que este edificio sea demolido para construir aquí una plaza que nunca existió, porque nada más estaba la pura terracería dándole paso al fuerte, que tampoco existía en la época de la batalla, porque esa es otra historia que se ha colado mucho en el imaginario popular, sí, que el cañón le disparó a la Cordelier. No, nunca le dispararon desde aquí. Los testimonios reales, verídicos del nigromante sobre las batallas contra la Cordelier, porque fueron del 26 al 31 de marzo, en la Semana Santa de 1864, pues narran la batalla, pero al ras de la playa, ¿sí? Desde un cañón que tuvo Gamboa disponible para hacerle frente a los cañonazos de la Cordelier y las escasas tropas republicanas que le hicieron frente a los intentos de desembarco, que también forman parte de una historia que no está bien explicada, que no hemos podido dar pie con bola, como se dice luego, no está documentada, porque no está bien documentada. No, los franceses tampoco la consideraron jamás en sus documentaciones. Hay papeles sueltos que se han encontrado, con muchas dificultades se conoce el nombre de quien la comandaba, la embarcación aquella, y de parte de los mexicanos pues fue un encuentro, una batalla importante, significativa, pero localmente no tuvo una gran trascendencia, aunque le decían originalmente el 5 de mayo mazatleco o sinaloense. Por lo menos, Enrique, la Cordelier sí era la fragata de guerra más poderosa o no, bueno, al parecer había tenido presencia en algunas batallas allá en la zona rusa, en algunos enfrentamientos por aquel lado, y bueno, pues era o aparece en los libros de historia el nombre de la embarcación ligada con ciertos hechos de armas encabezados por los franceses en África y en Europa. Y después desaparece prácticamente una vez que sucede la situación aquí en Mazatlán, desaparece de los registros y bueno, pues ya tenemos a los pocos meses la entrada del ejército francés, pero ahora por la playa sur, de la que tampoco se habla mucho. Volviendo a la Casa del Marino, muchas generaciones de mazatlecos crecimos viéndola aquí, bien o mal aquí estaba. Ahora se habla de derribarla. Tú como cronista de la ciudad, como mazatleco que has vivido, ¿cuál es tu opinión al respecto? Yo defiendo mi paisaje tutelar. A mí me parece que la Casa del Marino no solo debiera preservarse como está, sino debiera reconstruirse para que en este sitio se levantara un museo de la historia de la ciudad. He insistido mucho cada vez que me invitan, que son pocas veces, pero me han invitado al evento de conmemoración del 31 de marzo. Siempre insisto en la necesidad de que se recupere también el espacio del fuerte para ahí conmemorar in situ, en el área donde fue la batalla, justamente ese hecho histórico. Y me parece que la Casa del Marino tiene las dimensiones adecuadas para constituirse como lugar donde se preserve la memoria histórica de Mazatlán. Pero todavía hay un grupo de personas románticas con la idea del asilo a los marinos abandonados en el puerto y cosas de esas, que insisten en darle ese mismo uso cuando hay otras alternativas mucho más actuales y menos costosas. Claro, ellos reclaman la vigencia de los tratados que México firmó para la generación de las casas del marino, pero me parece que habría que buscar otro espacio que pudiera bien cedérseles o concedérseles para que funcionaran bajo estas características. O rentar hoteles, que es lo más práctico en estos momentos. Podría ser una alternativa, pero me parece que este lugar sí valdría la pena rescatarlo para eso. Pues el último dictamen habla de que cuesta un poco más de $1 millón demolerlo. ¿Cuánto puede costar reconstruirlo como para no conservar eso? Exactamente, me parece que perderíamos más de lo que podría ganarse si esto se constituye como una plazoleta para la simple diversión, porque además se habla de la recuperación del fuerte, que me parece que no tiene las características arquitectónicas como para convertirse por sí mismo en un atractivo visual. Creo que en ese sentido la Casa del Marino y el fuerte, convertidos en áreas museográficas, me parece que son mucho más atractivos que el fuerte solo ahí. De cualquier modo tendría que recuperarse el fuerte. Claro,
me parece que no pueden pensarse los proyectos de recuperación de la Casa del Marino sin pensar en el fuerte también. Yo insisto, el fuerte podría ser perfectamente un museo de sitio de la historia de la batalla contra la Cordelier, y la Casa del Marino, el museo de historia de la ciudad de Mazatlán. Pues aquí está este edificio, es testigo indirecto de lo que ha pasado en Mazatlán. No hay otros sitios como con esa de hechos con esa relevancia de la batalla contra los franceses. No, aquí decidieron construir el fuerte para conmemorar esa batalla, y bueno, pues me parece que era muy válido en su momento, era la época de la exaltación nacionalista que iniciaba en tiempos de don Porfirio, era darle realce a la lucha republicana, y bueno, pues aquí se quedó, aunque no hubiese sido aquí la batalla, y bueno, pues hay que seguir conmemorando este hecho, pero ya en mejores condiciones. Ahora, ya perdimos el fuerte de la batería, allá en el cerro del Vigía, que desafortunadamente fue derribado para dar paso a un conjunto habitacional del ejército. Sí, lo que pasa es que la parte de la batería nunca tuvo una función defensiva en su momento. Fue hasta la época del Porfiriato cuando se decidió en esas alturas, tanto en la batería como en donde hoy está la pérgola, instalar los cañones, pero solo, simple y sencillamente como una adornos, o como muestra, prevención. como una muestra del heroísmo del puerto que fue en su momento en 1864. Pues ahí está, usted tiene la última palabra, su opinión. Esperemos que sea la que cuente a la hora en que las autoridades decidan, la dejan o la tiran. La Casa del Marino es esta parte de la historia contemporánea. Los que crecimos en Mazatlán, digamos que de los 50 hacia acá, es algo que ya estaba y que está en riesgo de desaparecer. Usted decida e influya para que su decisión sea tomada en cuenta.